Gracias por la entrevista. Yo quiero indicar de que Democracias y Listas 20 hemos inscrito ya nuestras candidaturas. Me acompaña como binomio Luisa Cuello. Ella es una mujer guayaquileña, economista y abogada. Nosotros planteamos fundamentalmente para el país algunos aspectos sustanciales. Primero, tenemos que trabajar en una profunda reforma constitucional que le dé institucionalidad, que le dé democracia al Ecuador y que permita tener instituciones fuertes para poder trabajar por el país. Fundamentalmente, ¿en qué? Uno, la crisis energética. Dos, la crisis de la inseguridad. Y tres, la crisis económica. Penosamente, el Ecuador está en crisis, fundamentalmente en lo que referimos. No hay institucionalidad, no hay democracia, no hay empleo, posibilidad de que los ecuatorianos podamos salir de la pobreza. Obviamente la inseguridad, pese a que se ha hablado mucho sobre un trabajo supuestamente para seguridad y paz en el país, no existe, y también ahora se agrava la situación económica del Ecuador por la crisis energética. De modo tal que hay planteamientos principales que tienen que ver con reforma constitucional, trabajo por la seguridad y trabajo para generar empleo y salir de la pobreza, la crisis económica que tanto afecta al país. ¿Cómo ejecutar planes ante esta inseguridad que estamos viviendo ya en el Ecuador? Realmente el sicariato, el crimen organizado hace de las suyas. Su propuesta se iniciaría ¿qué? ¿Con quiénes usted trabajaría o cuál sería el modelo a seguir? Mire, y me parece interesante como usted justamente utiliza la expresión modelo. Ahora no lo hay. Ese es el problema. Lo que ha existido es una política populista en torno a la inseguridad. Por ejemplo, recuerda usted que se planteó consultas populares en la época del gobierno de Lasso y en el actual gobierno. Y se nos vende la idea como si la consulta popular automáticamente nos fuera a dar seguridad, pero ni siquiera ha contribuido en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no existe un plan para combatir la inseguridad, sino que es populista. Entonces, al calor de las circunstancias, cuando algo sucede, entonces se decreta un estado de excepción, le llamamos un plan Fénix, le bautizamos con algún nombre rimbombante y pomposo, pero en definitiva no se ha superado la inseguridad. ¿Qué es necesario? Es necesario desarticular las bandas criminales. Hoy por hoy se sabe cuáles son, inclusive se sabe cuáles son los cabecillas, y sin embargo, muchos de ellos no están presos. Yo pregunto, ¿se sabe de que en el país hay un enorme narcotráfico? Pregunto al país, ¿se ha incautado la cantidad de droga, la cantidad de cocaína? ¿Se han desarticulado las bandas criminales? No se lo ha hecho. En segundo lugar, es importante entender que debemos superar este concepto caduco. Mire, se habla de Ministerio del Interior, sin entender que no es un tema del interior, es un problema internacional. El narcotráfico, el crimen organizado, que traspasa las fronteras. En tercer lugar, es importante cohesionar, a trabajar en aspectos de cohesión social, combatir a las causas de la criminalidad. Le mienten al país quienes se disfrazan de Rambos, de bomberos, de superhéroes y creen que saliendo a las calles se va a combatir la criminalidad. No se trata de eso. Desde luego, hay que ser enérgicos en combatir el crimen, pero hay que trabajar en una política criminológica, es decir, planificar la seguridad. Entonces, yo quiero primero ser muy crítico y claro, enseñar que por hoy no existe un modelo o un plan de seguridad y se ha jugado con el populismo, es decir, se ha sido irresponsable. Por eso es que no existen resultados. Les digo con absoluta sinceridad, mi especialidad es la criminología, es decir, la ciencia que estudia las causas de la criminalidad. Mi especialidad es el derecho penal. He sido un docente universitario, he sido un abogado con una carrera profesional de 20 años. Obviamente, he trabajado en el sector justicia, entendiendo perfectamente el problema carcelario, el problema de las leyes penales, que hay que modificarlas, que hay que ser fuertes, que hay que ser enérgicos, el problema de la corrupción, que incluye
el sistema de justicia penal, que hay que barrer a los funcionarios que son corruptos. Y obviamente también que hay que combatir la corrupción, porque penosamente otros sectores políticos lo que plantean es la impunidad, lo que aspiran es meter manos en la justicia. Y eso el país tiene que estar consciente. O se profundiza el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, o buscamos una alternativa ciudadana que pueda dar mejores días. Doctor, una última pregunta. ¿Hay que cambiar la Constitución si por ahí nace la situación o hacer reformas en el área legal para ver si así, o como usted dice, hay que combatir la corrupción, pero si sigue las cosas como están, porque los jueces dicen, no, aquí está en la Constitución, yo trabajo en base de esto y por eso es que dejan libre toda esta gente? O sea que el trabajo en vano hace la policía, tantos años de investigaciones o tanto tiempo en investigaciones para atrapar a un líder de una banda o saber la ruta de la droga o de las personas que están inmersas. Esa es la verdad. Mire, hay dos cosas. Una, hay leyes que son muy flexibles con los delincuentes. Hay que ser severos con la corrupción, con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el sicariato, con el lavado de activos. Tiene que haber leyes enérgicas y un sistema de justicia penal eficiente. Y dos, no todo es por ley. Obviamente, los funcionarios tienen que ser honestos, tienen que ser eficientes. Hay que reformar entonces las leyes y la norma constitucional. Yo no planteo parches. Hace poco tiempo he visto cómo el presidente de la República y algún candidato presidencial plantea la reforma de 2 artículos del presidente de la República y un candidato que plantea un artículo. Por favor, necesitamos una profunda reforma constitucional e institucional y de la democracia. Planteamos 3 poderes del Estado. Debe desaparecer el Consejo de la Judicatura que mete manos de la justicia. Debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la encargada de nombrar las altas autoridades del Estado. Hay que reformar la Constitución para que no se dé un mensaje al mundo de que en el Ecuador es posible que haya impunidad, que se puede entrar y salir cualquier persona y venir y cometer crímenes. No puede mantenerse esa norma constitucional. Nosotros planteamos una reforma constitucional profunda. Mire, quiero recordar un dato. Hace 2 o 3 días, el país se enteró de la condena al excontralor Carlos Poli. Vemos con asombro cómo cabalmente recibió tantos sobornos. Quiero comentar de que cuando yo cumplí mis funciones como juez de la Corte Nacional de Justicia del país, fui parte del tribunal que condenó a Carlos Poli. ¿Y sabe por qué fue la condena? Por recibir sobornos de la empresa Odebrecht. Y mire usted los contratos millonarios que recibió la empresa Odebrecht en la época del correísmo y que fue una empresa cuestionada de corrupción a nivel internacional, que incluye el Brasil y el Ecuador. Esa corrupción, esa conducta de que se nos roban la plata, es la que perjudica al país. Y sin embargo, de que en el Ecuador tuvo una condena, no ha sido lo suficiente por falta de voluntad política y de leyes en el Ecuador para ser enérgicos y sobre todo para recuperar el dinero robado. Entonces, necesitamos energía, leyes eficaces y necesitamos voluntad política. Los ciudadanos se pueden preguntar, ¿y por qué el ciudadano Iván Saquicel? ¿Por qué él? ¿Por qué tenemos que creerle y por qué no a otros? Yo creo que 2 razones. La primera, yo cuando fui juez le condené a Rafael Correa en el llamado caso de sobornos. No nos hemos corrompido y no nos ha temblado la mano. Y una veintena de casos de corrupción que yo condené. Y en segundo lugar, porque somos ciudadanos, como cualquiera de ustedes, que no estamos comprometidos con los altos intereses económicos ni con las mafias. Y eso es garantía de honestidad y de garantía de trabajo por los ciudadanos.